Muy bien, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar uno de los temas importantes dentro de la física. El tema es estática. Y lo que nos habla la estática es simplemente cuando los cuerpos van a estar en equilibrio, o sea, cuando van a estar, en este caso, sin movimiento, cuando van a estar en un equilibrio. Vamos a ver, voy a compartir la diapositiva. Muy bien, entonces el tema de estática refiere a ello, ¿no? Vamos a trabajar nosotros con cuerpos que van a estar en equilibrio. Ahora, ¿qué es el equilibrio, no? ¿O qué estudia la estática? Es una situación estacionaria en la que se cumple una de estas dos condiciones. Para que haya equilibrio, ojo, ¿no? Un sistema está en equilibrio mecánico cuando la suma de fuerzas y momentos sobre cada partícula del sistema es nula. Eso significa que cada vez que yo vea un objeto que esté en reposo, que no se esté moviendo, significa que las fuerzas que actúan en él se están equilibrando, por lo tanto, hay una resultante igual a cero. Como por ejemplo, podría ser el caso, una persona, a ver, vamos a ver, una persona está jalando un bloque, ¿no? Un cuerpo que estaba en reposo. Al momento de darle una fuerza, ya este bloque dejó de estar en equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay una fuerza que está generando su movimiento, por lo tanto ya no estaría estático, ¿no? Vemos otra situación también. Por ejemplo, cuando un auto está moviéndose y va a impactar con una pared. Inicialmente no estuvo en reposo, pero al final, cuando impactó, ya que su velocidad final va a ser cero, se detiene y permanecerá en equilibrio. Acá nosotros vemos ahora cómo un cuerpo puede estar, eh, bueno, en este caso puede estar aplicándose una fuerza mayor, pero sigue estando en equilibrio, por ejemplo, ¿no? Vemos a la pelota, en el cual hay un elefante que está encima de la pelota. Evidentemente que el elefante genera una presión, por lo tanto hay una fuerza aquí que va de la masa del elefante hacia la pelota. También está la masa de la pelota y todo eso está siendo, ¿no? Todo eso está siendo en este caso sumado a la reacción del piso, lo cual significa que tanto F1 como F2, o sea, en este caso los dos pesos, ¿ya? Van a tener una resultante o una reacción. Esa reacción es justamente de la misma magnitud que las dos fuerzas iniciales. O sea, F1 más F2 tiene que ser igual, perdón, F2 tiene que ser igual a F3. Significa que las fuerzas están en equilibrio. ¿Ok? Ahora, no solamente existe un equilibrio cuando el cuerpo está quieto, sino también existe un equilibrio cuando el cuerpo está en movimiento, pero ese movimiento es un movimiento ideal, ¿ya? Para que el cuerpo esté en equilibrio, los cuerpos tienen que estar, si se está moviendo, tienen que estar con una fuerza constante. Más detallado sería decir una velocidad constante, o sea, el mr. Es el único movimiento en equilibrio. ¿Cuál es? El movimiento rectilíneo uniforme. Significa que ahí estamos hablando de equilibrio
cinético, ¿ya? Cuando el cuerpo está moviéndose con una velocidad constante, el equilibrio ya es un equilibrio cinético. Ya no es un equilibrio estático como el caso del elefante, sino ahora es un equilibrio cinético, ¿ya? Para esto nosotros vamos primero a interactuar, vamos a ver qué cosa es el concepto, ya hemos visto algunos ejemplos, pero todavía no hemos entrado a fondo para ver el análisis físico que hay dentro de este tema. Por lo tanto, la estática es una rama de la física que se preocupa por el estudio de los cuerpos que se encuentran en equilibrio, de traslación o de rotación. Vamos hablando de un cuerpo que esté en ese caso quieto, pero que como está en un sistema en el cual se mueve, en este caso la Tierra, pues vamos a ver que va a trasladarse de un lugar a otro. O si no, también de rotación, porque la Tierra gira, recuerden también eso, ¿no? La Tierra utiliza las dos formas, traslación y rotación. Pero para nosotros lo vamos a entender así. Estática, cuando el cuerpo está quieto, cuando no se mueve, y cinético, cuando el cuerpo se está moviendo con una velocidad constante. Son esas dos situaciones en las cuales nosotros vamos a ver. ¿Ah? Ahora, el equilibrio es el estado de un cuerpo que permanece en reposo, no se mueve, relativamente, claro está. Bueno, ¿qué cosa es una fuerza? La fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Para que exista la fuerza o la definición de fuerza, tendrían que haber dos cuerpos. Interactúan. ¿Ya? Bien. ¿Cómo podemos medir? Bueno, primero hay que ver la característica, es una cantidad vectorial, ¿no? Que te indica la dirección hacia dónde vas a tener tú que tener dirigido, en este caso, el- la fuerza que actúa en un bloque, en un cuerpo, o en todo caso, pues, ¿no? Analizar cuál sería su valor. Ahora, la unidad de la magnitud de la fuerza es el newton. Eso hay que tener bastante cuidado. Las unidades en física son importantes porque te van a dar la diferencia, ¿no? Y tú vas a poder comparar qué magnitud es y qué magnitud no es. No es lo mismo colocar 20 a colocar 20 kilogramos o a colocar 20 metros sobre segundos o 20 newton. Los tres tienen la misma magnitud, pero diferente unidad, ¿ya? Entonces, por eso es importante colocar, ¿ya?, la unidad para yo poder saber qué tipo de magnitud es. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros calcular el peso, ¿no?, o la interacción de la masa con la gravedad? Bien, para ello, un concepto básico. ¿Qué cosa es la masa? Cantidad de materia que posee un cuerpo. Esa cantidad de materia que posee un cuerpo define eternamente la característica de la masa. Tú vas a tener la misma masa en cualquier lugar del universo. En la Tierra, en la Luna, en Júpiter, en Narnia, donde tú quieras, vas a tener la misma masa. En cambio, el peso es el producto de la fuerza de gravedad del cual tú te encuentres situado. O sea, en el sistema en el cual tú te encuentres situado, va a ser la fuerza de gravedad. El ejemplo es básico. Recuerda que nosotros acá en la Tierra hay mayor gravedad que en la Luna. Es por eso que en la Luna tu peso va a tener que ser diferente, ¿ya? Al igual que en otro lugar de otro planeta, donde de repente la gravedad es mucho mayor o puede ser mucho menor. Acá en la Tierra, la gravedad aproximadamente es 9,8, pero por efectos de cálculo, nosotros lo redondeamos a 10, ¿ya? Eso significa que tú, para encontrar el peso de un cuerpo, simplemente tendrías que multiplicar su masa del cuerpo por 10, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. La masa no es igual que el peso. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y está en kilogramos. El peso es el producto de esa masa por la gravedad del sistema en el que te encuentras. En este caso por 10 porque estamos en la Tierra. Entonces, para hacer eso, citemos un ejemplo, pues. A ver, si una persona tiene una masa de 60 kilogramos
¿Cuánto sería su peso? ¿Cuánto sería su peso? A ver, si hemos indicado que el peso es el producto de la masa por 10. ¿Cuánto sería su peso? A ver, Nicole, ¿cuánto sería el peso? 600 newton, ¿no? O sea, 60 por 10. Eso nos resulta 600 newton. Terminaron aquí. Ahora, ¿cómo yo puedo definir en símbolos, ¿no? El peso. Bueno, algunos le ponen P, otros le ponen W, ¿no? Pero son iguales, ¿de acuerdo? Son iguales. Bien, así se puede definir. Por eso que ponen acá mg, ¿no? La masa por la gravedad. Eso es el peso, o también llamado fuerza de gravedad. Bueno, no hay problema, como lo quieras llamar. Tienen la misma unidad. Vamos a ver entonces cómo actúa ese peso en un cuerpo. Va a depender bastante de la superficie en la que se encuentre, no necesariamente, ¿ya? El peso siempre va a estar dirigido hacia abajo, mira. Mira la flecha, el vector indica siempre hacia abajo. Aunque esté en un plano inclinado, siempre va a indicar hacia abajo. ¿Te das cuenta? Siempre el peso va hacia abajo, siempre. Si está suspendido en una cuerda, el peso sigue estando dirigido hacia abajo, no cambia, ¿ya? No importa la situación en la cual se encuentre, plano horizontal, inclinado, vertical, igual el peso va hacia abajo. Entonces, hemos hablado que para que exista equilibrio las fuerzas se deben de, en este caso, equiparar o en todo caso anularse para que sea en equilibrio. Entonces, si hay una fuerza del peso que ejerce hacia el piso, tendría que haber una respuesta del piso hacia esa fuerza. Justamente esa respuesta se llama normal. Y esa fuerza normal es la reacción del peso que genera el bloque hacia el piso. Por eso que se van a anular, ¿no? Son de la misma magnitud. Pero ¿qué ocurre en un plano inclinado? En un plano inclinado, esa normal también va a graficarse. El detalle está que no va a ser de manera similar a al primer caso, ¿no? En el segundo caso, la normal, presta atención aquí, no va a ir ya hacia arriba, va a ir de forma perpendicular al plano. Este es el plano y va a formar una T. Hacia acá iría la normal. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, tenemos el peso y tenemos la normal. En un plano inclinado, ya sabes, la normal no va hacia arriba, o sea, bueno, no va en forma vertical, sino va en forma diagonal, ¿no? Perpendicular al plano, formando una T, mira, una T invertida. ¿Ya? Bien. Y bueno, y acá también se puede trabajar el contexto de la descomposición vectorial. Y vamos a hacerlo también. ¿Ya? Todos estos conceptos es importante que lo anotes. Tenemos un ángulo acá, un ángulo alfa. Ese ángulo alfa, si nosotros seguimos acá las líneas de acción, podemos decir algo interesante. Este ángulo alfa siempre va a ser el ángulo que va a estar acá. ¿Ya? Entonces, para efectos del problema, yo no puedo trabajar con mg. No puedo trabajar con mg. Porque no está en este caso en la misma línea de acción que la normal. Entonces voy a tener que colocar a este mg en la línea de acción de la normal. Por lo tanto, lo voy a descomponer. ¿Ya? Vamos a descomponerlo entonces acá, mira. En su coseno y en su seno. Entonces, este valor de acá, que es el coseno, le voy a poner entonces mg coseno de alfa. Y este lado, mg
Seno de alfa. ¿Se acuerdan de la descomposición vectorial? Cuando se descomponía una fuerza. Ahí está. Ahora sí, ¿dónde está la fuerza normal? En este eje. Por lo tanto, vas a tener que igualar estas dos magnitudes. El seno déjalo de lado, él no lo vas a trabajar. Solamente ellos dos. Entonces, ¿qué diremos? Que la normal tiene que ser igual a mg coseno de alfa, donde m es la masa, g es gravedad, coseno del ángulo lo conoces porque es un ángulo 60, un ángulo 45, ya tienes el cuadro también, ¿no? Ya. Simplemente haces tu operación matemática y obtienes el valor de la normal. Bien, repito, en un plano inclinado se va a generar un ángulo. Ese ángulo siempre va a ser el ángulo que está acá, ¿sí? Como lo ves acá. Ahora, esa descomposición vectorial ya la conoces, ¿no? Descompones el cuerpo en su seno y coseno. Coseno es el que está más cerca, ¿no? El coseno que está al costado. Por lo tanto, mg coseno de alfa es igual a la normal porque el cuerpo esté en equilibrio. Si no, pues no estaría en equilibrio, no estaríamos viendo. Muy bien. ¿Y qué pasa con un cuerpo cuando está suspendido? Cuando un cuerpo está suspendido, bueno, este de acá es un cable, por lo tanto en este cable se genera una tensión. Una tensión en sentido contrario hacia arriba para que se pueda, en este caso, equilibrar. Por lo tanto, para nuestra situación de la polea, bueno, en este caso un bloque que está colgado, es la tensión igual a mg. ¿Ya? Ahí está. La tensión es igual al mg. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Tómale captura, por favor, para poder continuar. Muy bien. ¿Le tomaste captura? A ver, todo claro, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Bien. Y acá tenemos algunas situaciones, justamente las que yo te había comentado, pero vamos a verlo en un contexto un poco más detallado. Mira, fíjate, la fuerza normal es N, ¿no? ¿Por qué le hemos puesto N? Bueno, así se ha definido, para poder diferenciarlo de las otras. Es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto. ¿Ya? Claro, si no existiese un peso, no existiría la normal. Pero como ya hemos dicho inicialmente, para que exista una fuerza tiene que haber una interacción de dos cuerpos, es ahí que sí va a aparecer. Porque tenemos dos cuerpos, ¿no? El bloque y el piso, ¿no? Son dos cuerpos diferentes. Entonces hay una interacción. ¿Qué cosa es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es la fuerza contraria a todo movimiento. Si estamos viendo nosotros un cuerpo que está moviéndose hacia la derecha, la fricción es una fuerza que va a ir en contra de eso, hacia la izquierda. Pero también esto impediría de que esté en equilibrio, a menos de que el problema me diga si permanece en equilibrio. Si el problema te lo dice, bien. La fuerza de tensión es la ejercida por una cuerda. Ya sabes que cuando hay cuerdas, cuando hay en ese caso un cordel, un alambre, eso tienen que tener una fuerza llamada tensión. ¿Ya? Acá tenemos los diferentes ejemplos. Ya hemos explicado el ejemplo número 1, el ejemplo número 2 y el ejemplo número 3. ¿No? Son las diferentes situaciones. Vamos al ejemplo número 4 y al ejemplo número 5. En el ejemplo número 4 tenemos nosotros dos cuerpos que están colgados. Uno inicialmente con una masa M y otro con una masa M mayúscula. Si tú te das cuenta, para el primer bloque, es para el bloque que está más arriba, en este caso voy a seleccionarlo aquí, para este bloque que está acá arriba, ¿ya? Tenemos nosotros el peso de él, que es mg, ¿no? La masa por gravedad, ya sabemos que es mg, y la tensión 1. Entonces, para el primer caso, la tensión 1 vendría a ser el peso de la masa minúscula, pero algo más. También sería el peso de ¿quién? De esta masa mayúscula.
Esta tensión 1 soporta todo lo que esté colgado debajo de esa cuerda. En este caso la masa 1, bueno, de M minúscula y M mayúscula, 2. Es por eso que la tensión tiene que ser igual a ello. Ahí está. En cambio, la tensión que se genera en este cable 2 solamente es generado por la masa mayúscula de este bloque, ¿no? Porque no hay nada más debajo. Entonces la tensión 2 sería simplemente M mayúscula por G. Nada más, la tensión 2. Entonces M, ¿ya? Está. Muy bien. También podemos nosotros encontrar otra situación. Si me dicen que un bloque está haciendo, bueno, se les está generando diferentes fuerzas, como vemos acá, ¿no? F1, F2, ¿no? Mira, hacia la derecha, hacia la izquierda, y te dicen que está en equilibrio. Significa que todas estas fuerzas que tú ves acá, F1, F2, F3, F4, al momento de hacer tu operación, tienen que ser iguales a cero. Entonces, ¿cómo colocamos los signos de cada fuerza? Dependiendo hacia dónde vaya, ¿no? Y eso ya nosotros lo conocemos porque sabemos que las fuerzas que vayan hacia la derecha y hacia arriba van a ser positivas, ¿no? Y las que van hacia abajo o hacia la izquierda van a ser negativas. Por lo tanto, acá podemos decir que F1 más F2 más F4 menos F3 tiene que ser iguales a cero. Por lo tanto, acá despejamos y encontramos la igualdad. De repente por ahí te dicen calcular F3, ¿no? Y te dan los otros datos, simplemente era la suma, ¿no? Nada más. Lo que tendrías que hacer. Bien. Hay una situación más, ¿ya? Hay una situación más en la cual las fuerzas no van a ser, pues, evidentemente colineales o paralelas, ¿no? Donde vamos a tener que nosotros hacer una descomposición vectorial. Pero ya lo voy a explicar un poco más adelante, ¿ya? Muy bien, en las aplicaciones de la estática, como ves, en diferentes tipos de situaciones, construcciones, edificios, también en la parte de lo que es la NASA, con los transbordadores, ¿no? Las represas, todo tiene que ver mucho con la estática, porque depende de la masa. Estas personas que están colgadas también, para equiparar su peso, necesitan unas poleas, ¿no? Unas poleas. Bien, vayamos a tu separata. Bueno, acá ya está desarrollada, ¿ya? Así que te va a ayudar bastante para que lo hagas con más, en este caso, con más calma. Mírame. En la número 1 dice, en la figura, ¿no? Hallar F, si el cuerpo no se mueve. Si el cuerpo no se mueve, significa que 5 newton tiene que ser igual a F, porque te piden calcular F. Entonces, eso sería lo que vemos ahí. F menos 5 igual a 0, 5 pasa al otro lado y F igual a 5, ¿no? Igual en el caso 2, ¿no? Calcular F dice para el equilibrio del cuerpo. En la número 3 te dicen hallar la tensión de la cuerda. Bueno, si tenemos acá el bloque, tiene una masa de 2 kilogramos, su peso va a ser 20 newton, ya sabes, 2 por 10, siempre por 10, su peso es 20 newton. La tensión siempre va a estar hacia arriba, por lo tanto, para que sean iguales, tienen que, en este caso, bueno, para que estén en equilibrio, tienen que igualarse. Entonces, la tensión que va hacia arriba positiva, menos la que va hacia abajo, que es 20, igual a 0, y despejas y la tensión vale 20. Número 4 dice, en el cumpleaños número 10 de Miguelito, llenaron la piñata con 2 kilogramos de caramelo y 1 kilogramo de juguetes. Hallar la tensión de la cuerda que sostiene la piñata. Bueno, la piñata evidentemente tiene una masa. Bueno, la piñata en realidad, ¿cuánto pesa? ¿Cuánta masa tiene? La piñata sola es de 2 kilogramos. Pero si le añadimos, perdón, la piñata sola, no nos definen la masa, pero si le añadimos 2 kilogramos, ¿no? Y 1 kilogramo más de juguetes, tendríamos 3 kilogramos, ¿no? Ahora, vamos a tener que calcular nosotros cuál es la tensión, ¿no? La tensión cuando tenemos esas dos masas. Bueno, entonces tenemos una masa total de 3 kilogramos. Entonces la fuerza de la gravedad es igual a mg, o el peso es igual a mg, o sea, 3 por 10, 30 newton, que es lo que sería lo que va a tener que soportar esa cuerda, ¿no? Sí.
Entonces, t menos 30 igual a 0, t igual a 30. ¿Ya? En los otros casos, también necesito tener la fuerza, ¿no? Voy a tener que calcular la fuerza. Si está en reposo, significa que está en equilibrio. Pero vemos acá las fuerzas que van en diferentes direcciones. Tenemos 9 newton, tenemos 5 newton, tenemos F. Bueno, F y 5 newton son positivos. ¿Quién es negativo? El 9, ¿no? Menos 9, ahí está. Por eso menos 9 igual a 0. Despejas tus valores, 9 pasa positivo, 5 pasa negativo, F igual a 4 newton, ¿no? En la número 6 dice hallar F también si el bloque no se mueve, o sea, está en reposo. Nuevamente, la única fuerza que es positiva sería F, ¿no? Las otras dos serían negativas. Menos 3 y menos 2. Igual a 0. Listo. Número 7 también. Profesor, pero se está moviendo. Sí, pero si se está moviendo significa que está en un equilibrio cinético, o sea, con velocidad constante. Es un MRU. Por lo tanto, sí se puede igualar las fuerzas a 0. ¿Ya? Si de repente por ahí el problema me dice, no, velocidad inicial 0, velocidad inicial 20, velocidad final 20, entonces hay una aceleración. No se podría calcular. En este caso sí, porque mira, si te das cuenta, la velocidad no cambia, es constante. De 2 metros sobre segundo sigue estando con 2 metros sobre segundo. ¿Ya? Muy bien. Y acá tenemos otros ejemplos más, ¿no? Para la velocidad constante, también en la misma situación. ¿Ya? Igual. Número 10, también se mueve y experimenta un MRU. Significa que vamos a tener que igualarlo a 0 porque es constante su velocidad. Vemos las fuerzas que están yendo en sentido positivo, F y 6 newton. Menos quién, menos 2 y menos 14. Entonces acá haciendo el despeje, ya que todo es igual a 0, obtenemos el valor de 10. Bien. ¿Alguna consulta? Te voy a dar tiempo para que puedas tomarle captura, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Profesor, todos esos ejercicios también se encuentran en las aparatas, ¿verdad? Esos son de las separatas, sino que acá ya están desarrollados. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, para que le puedas tomar Gracias. captura, ¿ya? Y de todas maneras, yo les voy a compartir el PPT, ¿ya? Pero sería bueno que ustedes, si tienen alguna duda, alguna observación, alguno de los ejercicios que vean aquí, eh, lo puedan hacer, ¿ya? Muy bien. Me avisa, por favor, si ya le terminaron de tomar captura para poder pasar al siguiente parte. ¿Listo? Muy bien. Ok. Vamos entonces. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Bien, acá hay una parte de la tarea domiciliaria. No sé si hay algún ejercicio que de repente deseen que desarrolle. A ver, les voy a compartir la pantalla. El tema es estática, ¿no? A ver. De los ejercicios que ustedes ven aquí, ¿cuál desean desarrollar? A ver, me gustaría que una de ustedes desarrolle un ejercicio de esta parte, ¿no? Ahorita en vivo, para ver cómo están entendiendo el tema, ¿ya? A ver, escojan un ejercicio de la tarea domiciliaria para que me puedan
explicar cómo lo están entendiendo o cómo lo han desarrollado. ¿Sí? Me avisan por favor qué ejercicio van a querer realizar. Son 14 ejercicios. Bien. Mientras que ustedes van pensando qué ejercicio realizar, yo voy a hacer el ejercicio número 6 y el ejercicio número 7. ¿Ya? A ver, el problema número 6 dice lo siguiente. Hallar la fuerza más W para el equilibrio del sistema. Entonces, como tú te das cuenta, tanto W como F están en diferentes sentidos, ¿no? A ver, acá tenemos nosotros un bloque de 3 kilogramos, por lo tanto genera un peso hacia abajo, ¿no? ¿Cuál sería en este caso ese peso? En este caso del bloque de 3 kilogramos. Aquí me dice. Si sumase 3 kilogramos, ¿cuánto sería su peso? Por 10, ¿no? O sea, 30 newtons. Y pero acá también tenemos el bloque W, ¿no? También genera un peso. W por 10, ¿no? W por 10. O 10 W, mejor dicho. Claro, recuerda que es la masa por la gravedad, ¿no? Entonces tenemos dos fuerzas que van hacia abajo, pero acá me dice que la normal o la reacción de esas dos fuerzas es 80 newton. Para que estén en equilibrio significa que 80 newton menos 30 que va hacia abajo y menos la fuerza del peso W es igual a 0. Acá tenemos 50 que es igual a 10 que va a pasar al otro lado, W, donde W es igual a 5 newton. O bueno, en efecto, ¿no? En efecto. Al parecer acá, esta parte de W significa el peso. El peso. ¿Ya? Entonces, para que no se confunda con el problema, voy a colocarlo así. No debería el problema de indicar eso, o sea, diferente sería. Bueno, acá sería W, ¿no? Pero W es el peso, ¿ya? No es la masa. Bueno, así lo está definiendo el problema. Acá voy a poner W, no voy a poner listo. Entonces acá simplemente despejando el peso, W vendría a ser 50 newton, ¿no? Eso es lo que indica. ¿Ya? Ya tenemos encontrado entonces W. Ahora vamos a hallar la fuerza. Bueno, 6 newton y la fuerza también, como están en equilibrio, tiene que estar, en este caso, iguales a 0. Entonces 6 menos F igual a 0. 6 newton es igual a F. A nosotros nos piden calcular la suma de los dos. O sea, ¿cuánto sería en este caso la suma? 56 newton, ¿no? Bien, colocamos una alternativa acá a adición. 56 newton, ¿ya? En el problema número 2, perdón, problema número 7, nos dicen calcular la tensión 1. La tensión 1 se sobreentiende que es esta, ¿no? Y esta es la tensión 2. Bueno, la tensión 1, ¿cómo lo calculamos? Primero tenemos que encontrar los pesos, ¿no? A ver, hay un peso acá, que es de la masa de 3 kilogramos, que sería 30 newton. ¿Y qué otra masa más, o qué otro peso más está soportando esta tensión T?
la masa de 4 kilogramos, ¿cierto? Acá también va a haber un peso, 40 newton. Entonces, mira, tenemos 30 newton más 40 newton, lo que soportaría la tensión 1. Eso sería 70 newton. ¿Qué es lo que te pide el problema? ¿No? 70 newton. Acá no sé qué ha ocurrido, hay un error. Debe ser 70, no 7. Corríjanlo, por favor. ¿Ya? Y en el número 8 te dice, del ejercicio anterior, hallar la tensión 2. Tensión 2, bueno, la tensión 2 solamente está soportando el peso de 4 kilogramos. ¿Ya? T1, no, sería T2. Igual a 40 newton. ¿Ya? Ahí está. Bueno, a menos que la tensión 1 sea el de abajo, ¿no? Creo que es así, por eso que las alternativas no salen 1. No sé si a ustedes en su separata les sale quién es 1, quién es 2. Yo lo interpreto como vemos las alternativas, creo que es al revés, ¿no? Vamos a poner entonces para poder coincidir. Esto es 2, esto es 1, ¿no? Entonces acá ya cambiamos el contexto. Para T1 solamente sería 40 newton. Pero para T2 sería 30 más 40. $70 newton. Ahora sí coinciden, ¿no? Las respuestas. ¿Ya? Sino que no se visualiza bien, por eso no se pudo interpretar de manera correcta. Bien, tomen una captura por favor ahí. ¿Ya escogieron su ejercicio? A ver, para que lo puedan desarrollar. Van a ganar puntajes. A ver, ¿alguna alumna voluntaria? Cualquier ejercicio puede ser el número 2, puede ser el número 5, número 4. A ver, ¿ninguna? Ok, bueno. Entonces acá tienen algunos ejercicios para que puedan desarrollar, ¿ya? Como les indico, es bueno desarrollar los ejercicios y enviarlos. Hoy día ya tienen que enviar la tarea pasada, ¿no? Los ejercicios de la tarea pasada. Ustedes definen cuántos ejercicios son los que tienen que hacer. Pero los puntajes reales, o lo que más, más peso tiene, son las intervenciones dentro de clase, ejercicios dentro de clase. Podrás hacer de repente los 20 ejercicios de la tarea domiciliaria, pero si tú no los haces o alguien te los está haciendo, por presentar nada más, no tiene peso, porque yo me doy cuenta cuando un alumno lo realiza y cuando no, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con el desarrollo. El hacer la tarea no significa que lo hace cualquier persona y ya por enviarlo, no. No es tanto así, al contrario, te estás perjudicando si no lo estás haciendo tú. Porque en la hora de hacer una práctica, en la hora de hacer un examen, si lo hiciste como tarea, deberías de hacerlo como examen también, ¿no? Y ha pasado los casos comunes que no lo hacen. Es más, hasta cité el mismo problema del que dejaron la tarea, que sí lo desarrollaron, pero en el examen o en la práctica no lo hicieron. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Por favor, señoritas, ¿no? Siempre les doy esa pauta para que no genere pues bueno, no se perjudique, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Por eso, desarrollen lo que ustedes hayan entendido. Si has entendido uno, haz eso. Si has entendido dos, haz eso. Pero tú lo estás haciendo, ¿ya? No es tanto el hecho de que voy a hacer los 40 y el profesor ya me va a poner 20, ¿no? Porque de esos 40, yo puedo ponerte cualquier ejercicio en la próxima clase y si no lo haces, te estás perjudicando y me estoy dando cuenta que no lo hiciste, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a pasar a otro tema. Ya está esta parte
explicada, vamos a ver ahora qué significa la dinámica, ¿ya? La dinámica es una de las ramas también de la física que estudia a los cuerpos que están en movimiento ocasionados por una fuerza, ¿ya? Ahora el cuerpo sí se va a mover, ya no va a ser con velocidad constante porque va a existir una aceleración. También podemos hablar acerca de una velocidad inicial, una velocidad final, porque recuerda que estamos en un movimiento, ¿no? Ya no en equilibrio, ¿de acuerdo? Y vamos a tener nosotros una consideración, una fórmula importante dentro de la física. A ver, te voy a compartir la diapositiva, ¿ya? Muy bien. Entonces, como verás, vamos a ver lo que es la parte de dinámica lineal. La única fórmula que tú vas a tener que necesitar acá es que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué pongo sumatoria de fuerzas? Porque no solamente va a existir una sola fuerza, van a haber más de una fuerza y todas ellas van a igualarse a la masa del cuerpo multiplicado por su aceleración. ¿Ya? Ahora, si hay una sola fuerza sería simplemente F igual a M por A. Bien. Newton, ¿ya? Es uno de los físicos que planteó tres leyes importantes dentro de lo que es la rama de la física. Dos de ellas, las utilizamos en estática. La primera ley y la tercera ley. Una que habla de la inercia y otra que habla del equilibrio. En la segunda ley de Newton, vamos a utilizarla en dinámica, que habla justamente de la interacción de la fuerza, ¿no? Que produce un cuerpo. Bueno, la fuerza produce una aceleración en base a la masa del cuerpo. Esto sería la segunda ley de Newton. Entonces, repito, son tres leyes. En estática trabajamos la primera ley y la tercera ley. Anótalo, por favor. Y en dinámica utilizamos la segunda ley de Newton, ¿no? Que es la que faltaría. Bien. Bueno, tenemos dos situaciones diferentes. En el primer caso tenemos a una persona más grande con una persona más pequeña, ambos que están empujando un bloque, uno con una fuerza F1 y otro con una fuerza F2. Claro que hay una fuerza mayor que otra, ¿no? Porque uno es más grande, otro es más pequeño. Pero el resultado sería lo siguiente, ¿no? Que la fuerza resultante tanto de F1 más F2 se sumaría, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar la fuerza resultante. Primero haciendo una suma. F1 más F2. Siguiente caso. Tenemos ahora dos, en este caso, dos fuerzas que están siendo contrarias. Una que intenta empujar hacia la derecha y otro que empieza a empujar hacia la izquierda. Como ambos quieren empujar el bloque, ¿ya? Eh, verás que la fuerza resultante ahora ya no va a ser una suma, sino una resta, ¿ya? Claro que uno de los dos va a tener que ganar porque uno va a tener mayor magnitud que el otro, pero, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado. No son iguales. Solamente se van a sumar cuando están en la misma dirección y se van a restar cuando están en las direcciones diferentes. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? A ver. Muy bien. Recuerda que estamos utilizando aplicaciones de vectores, ¿no? Sumas, restas, cuando los vectores son colineales, cuando son paralelos, ¿no? Cuando están en una misma línea de acción. Yo no puedo sumar o restar vectores, uno que esté de repente en forma horizontal y otro que esté en forma vertical, porque no están en los mismos ejes, ¿ya? Bien. Entonces vamos a desarrollar la separata. Miren, ve, acá en la separata ya tenemos nosotros los cálculos ya desarrollados.
Tenemos acá en el primer ejercicio un bloque de 30 newton que va hacia la derecha y que está jalando con una fuerza de 10 newton hacia el otro lado, ¿no? Recuerden de que acá la fuerza resultante sería simplemente 30 menos 10. ¿Ya? Ahora, si te piden la dirección, primero, opera la parte, bueno, parte numérica, ¿no? 30 menos 10, 20. ¿Hacia dónde creen ustedes que va a ganar? Bueno, el que tiene mayor magnitud es el de 30, que va hacia la derecha. Entonces colocas una flechita hacia la derecha. ¿Ya? En el siguiente caso tienes tu 30 y 10 que están yendo a la misma dirección, o sea, están yendo los dos hacia la derecha. Por lo tanto, simplemente sería 30 más 10, ¿no? 40. En la otra situación sería 40 y 20. Pero, a ver, en la parte de magnitud sería 60. Vamos a borrar ese negativo que está ahí. ¿Por qué? Porque solamente la dirección, o sea, ese negativo solo te indica hacia dónde va a ir, ¿no? Por lo tanto, si borramos el negativo, podemos poner el vector, la flecha de la dirección, hacia la izquierda. En el siguiente caso tenemos una fuerza que está yendo en forma diagonal formando un ángulo de 37 grados. Y acá quiero hacer un alto y darte a entender algo. Cuando tú tienes una fuerza en forma diagonal, no significa que no va a interactuar con el bloque, sí va a interactuar. Pero nosotros nos facilitamos el trabajo cuando las fuerzas son o verticales o son horizontales, ¿no? Tenemos acá vertical o, en este caso, también pueden ser horizontales. Acá son más fáciles de trabajar. En cambio, cuando son diagonales es más difícil. Lo que tendríamos que hacer es hacer una descomposición vectorial. Como ves, el bloque se va a mover en esta pista horizontal. Eso quiere decir que la descomposición vectorial de forma vertical no va a existir, o sea, no va a aparecer, no te va a ayudar. ¿Se va a poder colocar? Sí, pero no te va a ayudar. Por eso solamente coloca el coseno. 50 coseno de 37. Profesor, no me acuerdo de los cosenos, senos. Ya, acá está, mira. ¿Ya? Si no lo copiaste la clase pasada, cópialo ahora. Tómale una captura. Ahí está. Una vez que tú ya tienes 50 coseno de 37, ya este 50 ya no va a intervenir, ya desapareció, solo te vas a quedar con él. Eso significa que esta fuerza sería 50 por el coseno el coseno de 37, que sería 4 quintos, y acá simplificamos, nos quedaría 40. Como ves tú, la fuerza está yendo hacia la derecha, por lo tanto sería 40 hacia la derecha. A ver, ¿quién me puede de repente decir qué pasa con el siguiente ejemplo? Tenemos una fuerza de 12 newton que va hacia la izquierda y una fuerza de 10 newton que va en forma diagonal. ¿Qué le tenemos que hacer a esta fuerza de 10 newton? ¿Qué me dice, por favor? ¿Qué le hacemos? ¿O qué le hemos hecho? A ver, lo hemos descompuesto de manera vectorial, ¿no? ¿Sí? Lo hemos descompuesto de manera vectorial. ¿Qué hacemos con eso? Simplemente a esta magnitud 10 newton lo hemos descompuesto con su coseno. 10, siempre 10, ¿no? Porque es acá. Coseno de 37. ¿Eso a qué equivale? Haciendo la operación, coseno de 37, ya sabemos que 4 quintos, simplificas, al final sale 8. Esta fuerza es de 8 newton. Tenemos una fuerza de 12 newton que está en contra. Entonces sería 8 menos 12 menos 4 newton, ¿verdad? Pero ya te expliqué que estos menos 4 newton, solamente este negativo te indica la dirección. Por lo tanto, tú podrías colocar 4 y un vector hacia la izquierda. ¿Ya? Y así trabajamos los demás ejercicios. ¿Ya? Cuando tenemos nosotros una descomposición de dos fuerzas que están yendo de forma diagonal, ¿ya? También, siempre coseno, ¿no? Siempre coseno. 50 raíz de 2, coseno de 45. 100, coseno de 53. ¿Ya? Pues acá se descompone cada uno, ¿no? Por separado. Pero una vez que ya tengas tú la magnitud de cada uno de forma entera, simplemente ves, ah, ya, este vector está yendo hacia la derecha, él también hacia la derecha, entonces se van a sumar. ¿Ya?
Listo. Bueno, acá tenemos más ejercicios, pero ahora ya vamos a encontrar cuál es en realidad la fórmula que aplicamos. A partir del ejercicio número 3, mira, fíjate, hallar la aceleración que adquiere el bloque de 3 kilogramos. Para que un bloque adquiera una aceleración, primero tenemos que encontrar la fuerza resultante. La fuerza resultante sería en este caso 26 menos 5, porque está yendo uno en contra de otro. 26 menos 5. Ahí, ¿cuánto sería? 21, ¿verdad? Aplicando la fórmula de masa por aceleración, entonces la masa, me dice el problema, vale 3 kilogramos, voy a ir a la aceleración, simplemente pasando a dividir 21 entre 3, y obtenemos 7. Siguiente caso, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Tenemos las fuerzas, claro, tenemos 8 newton, tenemos 4 newton y tenemos 32 newton. Bueno, haciendo la operación, ordenando según, en este caso, su magnitud y la dirección de la fuerza, 32 menos 8 menos 4, igual a 4, que la masa es 4, acá te lo dice, por aceleración. Divides y obtienes el valor de A. Bien. Y en los demás casos también. En este caso número 8, por ejemplo, la masa no es la masa 3, ni la masa 2, ni la masa 1, es todo el conjunto de masas. Lo que va a empujar en este caso esta fuerza de 120 coseno de C. ¿Está? Muy bien. Ahora, el ejercicio número 9 es un ejercicio sumamente interesante y a la vez importante. ¿Ya? Hallar la aceleración del sistema. Tenemos nosotros acá dos bloques. Ambos están conectados con una cuerda. Ambos también están siendo jalados, uno con una fuerza de 40 y otro con una fuerza de 10. Vamos a ver cómo podemos calcular la aceleración del sistema. Ojo, no del bloque 4 kilogramos, ni tampoco del bloque 1 kilogramo, sino de todo el sistema, porque todo está conectado. Lo que haremos es lo siguiente. Como solamente hay dos fuerzas en ambos extremos, son las fuerzas resultantes. Sería 40 menos 10. Y esto tendría que ser igual a ¿qué? A la suma de las masas. 4 y 1. 5 kilogramos por la aceleración. Bueno, acá hacemos un despeje y encontramos que la aceleración nos resulta 6 metros sobre segundo al cuadrado. Ya hemos encontrado la aceleración. Muy bien. Para el problema número 10 te dice, del ejercicio anterior, determine la tensión en la cuerda. A ver, acá hay una cuerda, ¿sí? Ahí se va a generar una tensión. Yo puedo utilizar el cálculo para las dos situaciones, tanto para uno como para dos. He hecho de los dos. Debía ser solamente uno nada más, pero lo he hecho en los dos para demostrarte que igual sale el problema. Si lo quiero hacer para uno, ¿no? ¿Qué diría? Allá, la fuerza resultante, ¿cuánto sería acá? Sería 40 menos T, la fuerza resultante. Y por fórmula tú sabes que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, ¿no? Si estamos viéndolo para este bloque puntualmente, sería 40 menos T igual a la masa que vale 1, hasta la masa que vale 1 kilogramo, por la aceleración. La aceleración que es la que acabaste de hallar al principio, ¿no? La aceleración del sistema. Porque tanto el bloque 1 como el bloque de 4 kilogramos, ambos tienen la misma aceleración. ¿Ya? Listo. Haciendo el despeje, entonces acá tú obtienes que la tensión vale 34 newton. Pero ¿qué hubiera pasado, profesor, si hubiera cogido la parte número 2, que está encerrado acá? Bueno, te salía lo mismo, mira. Y eso lo demuestras acá. Tienes entonces la tensión, para este ejercicio la fuerza resultante que sería igual al vector que está yendo hacia la derecha, porque siempre es positivo, menos el vector que está yendo hacia la izquierda, que siempre es negativo, ¿no? T menos 10. Bueno, ahora, una vez que ya tenemos nosotros acá la fuerza resultante, diremos que es igual a la masa por la aceleración. La masa de este bloque, 4 kilogramos. La aceleración del sistema, 6 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, si tú multiplicas, esto sería 24. El menos 10 pasa al otro lado a sumar. 24 más 10, 34. Entonces, cualquiera de los dos casos, tú puedes haber utilizado y hallado el valor de la tensión. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
¿Todo claro? Bueno, acá están los ejercicios. Si deseas tomarle captura, me avisas por favor para darte un tiempo para que lo puedas tomar. Captura. A ver. ¿Ya está? ¿Me avisas por favor? ¿Listo? Bien. Esa es la otra parte. Bien. Bien, para ese ejercicio, vamos a ver acá. Vamos a desarrollar todo, ¿ya? A ver. Para el primer caso te dicen hallar el valor de la fuerza F para que el bloque de 3 kilogramos baje a razón de 4 metros por segundo cuadrado. Bueno, 3 kilogramos entonces significa que va a haber una masa de 3 kilogramos, por lo tanto hay un peso ¿de cuánto? ¿Ah? Si la masa es 3 kilogramos, ¿cuánto sería su peso? 30 newtons, siempre por 10. Entonces sabemos nosotros que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Donde, en este caso tenemos F menos 30, ¿no? Menos 30. Igual a la masa que vendría a ser 3 kilogramos por la aceleración. Pero la aceleración, ¿cuánto es? 4. Claro, acá te lo dan de datos, ¿no? 4. Aquí está. Entonces acá tenemos F, que va a ser igual a 12 ¿ya? Más 30. Esto es igual a 42. Profesor, pero, a ver, no hay 42. ¿Qué ha pasado? Ya. Y acá te explico algo. Quiero que leas detenidamente el problema. ¿Qué dice? Para que el bloque de 3 kilogramos baje. Entonces, si va a bajar, ¿cuál sería el sentido del movimiento de este bloque? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si va a bajar. Hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como va hacia abajo, significa que ¿quién sería el positivo? Solamente por esta dirección, nada más, te dicen que está hacia abajo. 30, ¿no? Y quien sería negativo sería F. Entonces, tendríamos que cambiar el concepto acá. ¿Ya? ¿Ven que es importante
razonar el problema, ¿no? Si te dicen que va a subir, ahí cambiamos, ¿no? Como va a bajar, entonces tenemos acá 30 menos F. Bueno, acá este es 3 por 4, 12, pasa acá a restar al 30. Y acá tendríamos F. Esto es 18 newton igual a F, ¿no? El valor. ¿Ya? En el siguiente caso te dicen, si el bloque de 4 kilogramos sube a razón de 2 metros sobre segundo cuadrado, determina el valor de la fuerza F. Si va a subir, ahora sí tenemos que colocar nosotros F menos ¿quién? 4 kilogramos es la masa. ¿Cuánto sería el peso? ¿Quién me dice cuánto sería el peso? 40 newtons, ¿sí o no? Claro, 40 newtons. Ajá, muy bien, Marixeli. Entonces, tenemos ya dos. F, que es el que va a ir hacia arriba, porque es el que va a subir, menos 40 es igual a la masa, que vale 4, por la aceleración del sistema, que vale 2. Pues aquí lo que tenemos que hacer simplemente es pasar a sumar 40, obtenemos 48 newtons. Listo. ¿Ya? Eso sería todo. Muy bien. Bueno, señoritas, al parecer, no sé, la configuración de mi Zoom ahora ha regresado a ser de 40 minutos. Bueno, ya lo voy a solucionar la próxima clase, pero si se corta, ya, porque quedan 5 minutos todavía, si se corta, ingresa nuevamente, ya, con el mismo ID, con el mismo número que les he dado, con ese mismo ingresa, ya, por favor, para poder continuar con la parte de energía mecánica, ¿sí? Repito, si se corta, ingresa nuevamente, ¿ya? ¿Sí? Por favor, porque bueno, hasta que lo configure, no sé por qué se ha configurado nuevamente con 40 minutos, ¿no? Debería ser de tiempo ilimitado, pero no importa, vamos a, regresan, ya, reingresan, mejor dicho. Bueno, vamos a dar solamente la parte introductoria de energía mecánica. ¿Qué cosa es la energía? La energía es la capacidad de realizar un trabajo, ¿ya? Bien. Ah, pero antes de ello, ¿alguna pregunta con estos ejercicios de dinámica? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok. Listo. Entonces vamos a comenzar con energía mecánica, ¿ya? La energía mecánica, ¿ya? Es aquella, bueno, la energía en realidad es la capacidad para realizar un trabajo. ¿Y qué cosa es un trabajo? Es un esfuerzo, es, en este caso, una fuerza que tú generes en base al desplazamiento. Porque, por ejemplo, si te dicen, ¿puedes empujar, por favor, el armario, en mi otro cuarto? Ah, claro, fácil, ¿no? Pero si te dicen, ¿puedes empujar este armario hacia la casa de mi tía que vive a 4 cuadras? Evidentemente que vas a generar mayor trabajo, mayor esfuerzo, porque la distancia es mayor, ¿ya? Ese es el concepto de trabajo, de la fuerza que tú apliques en base a una distancia. Pero van a haber diferentes tipos de energías, ¿ya? Vamos a encontrar diferentes tipos de energía, ¿ya? Y eso es lo que vamos a nosotros a diferenciar, ¿ya? Y acá nos vamos a quedar y volvemos a ingresar, ¿está bien? ¿Qué es la energía mecánica? Es la suma de todas las energías que intervienen en un cuerpo. Capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo en virtud de su velocidad, de su posición y de su estado de tensión. Esas tres situaciones, estamos hablando de la energía mecánica, que es E sub M, energía mecánica, que va a ser igual a la energía EC, EPG y EPE. ¿Qué significa S? Energía cinética. Energía cinética.
Anótalo, anótalo. S, energía cinética. ¿Qué vendría a ser energía potencial gravitatoria? EPG. Energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial elástica, que normalmente siempre se utiliza cuando hay alambres, cuando hay resortes, ¿ya? Si no, a veces se omite porque no existen ese tipo de casos. Energía potencial elástica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver nosotros estos casos, ¿ya? A ver, como ya se va a cortar, entonces voy a cerrar la sesión y volvemos a ingresar, ¿ya? Volvemos a ingresar. ¿Está bien? Voy a cerrar la sesión, ingresan nuevamente, por favor, ¿ya?